La situación está compleja, difícil. En el Perú todo es impredecible. Si hace un año hubiéramos llamado a los mejores analistas políticos para que supieran lo que iba a ocurrir en el Perú es la ruleta rusa. Nadie sabe realmente lo que puede ocurrir, porque no ha habido una sola persona en el Perú que hubiera pensado que iba a ganar Castillo, y ninguna persona pudiera haber pensado que Dina Boluarte sería presidenta. Imposible. Lo que nosotros anunciamos cuando se hicieron las elecciones del 21, y en solitario lo dije yo, que las elecciones serían fraudulentas. Entonces la gente dijo: Ricardo, sustenta esto. Y cuando las elecciones se hacen, digamos, de manera incestuosa, donde hay una violación permanente a la familia peruana, porque eso es el incesto, lo que hacían los egipcios, donde el incesto estaba permitido 1000 años antes de Cristo. Ramsés II, el faraón más importante de Egipto, tuvo 150 y tantos hijos, y 2 de sus hijos fueron, digamos, 2 de sus hijas fueron incestuadas. ¿Se dice bien así? ¿Se dice bien? Bueno, por el padre. Pero era el faraón y todo valía. Las elecciones en el Perú del 21, del Bicentenario, fueron un incesto. Y le voy a explicar por qué, y se lo dije. Cuando la elección partió con 24 candidatos a la presidencia, son 24 partidos los que van, con listas parlamentarias, con desconocidos, y empieza la carrera de caballos. Lanzan a los 24 el día que se anuncian las elecciones. Se inscriben los partidos e ingresaron, en este caso, en las elecciones del 21, de abril del 21, entraron 24 candidatos. Yo te anuncié que venían los jinetes del apocalipsis, que son los 6 partidos que van a tener la prensa a su favor. Entonces ya de por sí la cancha está inclinada. Ya el árbitro está comprado. ¿Por qué? Porque el árbitro viene a ser la maquinaria de encuestas. Esos son los árbitros. Eso finalmente viene a ser lo que en el fútbol viene a ser el VAR. En las elecciones vienen a ser las encuestas. Las encuestas son las que marcan la cancha. De los 24 candidatos que se presentan, las encuestas juegan en una especie de eliminatoria, donde la encuesta es la que va eliminando a los candidatos que no le gusta. Casi me tropecé, perdóname. Entonces, de los 24 candidatos, comenzaron a perfilarse en las encuestas 6, 7 candidatos. Ahí viene la primera parte de esta relación incestuosa. El engaño, la violación del primer principio que tiene que haber en todo acto electoral, que es justicia, a todos por igual. Pero cuando la encuesta juega el papel de eliminar a los que van a jugar la final, ya no es como el fútbol. Aquí la encuesta cumple
el rol de las eliminatorias que se juegan en el Mundial, por ejemplo, donde hay octavos, cuartos, semifinal, final. Aquí no hay eso. Aquí de frente llegan 2 a la final. Pero ya te armaron, sin que te des cuenta, el Congreso. Porque van 6 o 7 partidos que van a jugar para obtener la mayoría en el Congreso y tú no te das cuenta. Porque en la primera vuelta se eligen los congresistas, ya está el Congreso y ya se comienza a jugar un partido aparte. Ya los congresistas tienen asegurado su ingreso, su club de 130. Ese club de 130 no va a la segunda vuelta. Ya están elegidos. Pero tú no te has dado cuenta que ya se formó el Congreso. Por eso yo le llamé los 6 jinetes del Apocalipsis. Tenían que lograr cada uno un porcentaje que les permitiera tener el control del Congreso. Y eso ocurrió. Esa te la canté yo, los 6 jinetes del Apocalipsis. Los 6 jinetes del Apocalipsis ya tenían el Congreso, que son los que tienen el Congreso ahora. Y te mentían con las encuestas durante todo el año, te iban lavando el cerebro, diciéndote quién podía ganar o quiénes podían entrar a la segunda vuelta. Entonces te ponían 2 candidatos que ellos los iban a jugar perfectamente en las encuestas. Cuando se dieron cuenta que el voto para la segunda vuelta ya estaba definido entre fujimoristas y un desconocido que se llamaba Castillo, la estrategia ya estaba armada, ya tenías el Congreso y tenías que tener a Keiko de ganadora. Esa era la jugada perfecta. La jugada no le sale. Sale un señor Castillo, que es el candidato del rechazo al fujimorismo. El fujimorismo no pasa del 14%, pero no importa, ya tenían el Congreso, pero tú no sabías. Lo que ellos querían era el Congreso. Después podían perder y iban al repechaje. En términos futbolísticos, digamos que este sería un repechaje. Los perdedores van a un partido con alguien que no conoces y que lo vas a combatir de arranque. Entonces, el pueblo dice, yo no quiero fujimorismo, y se dan cuenta ellos que en la elección de congresistas ya lograron esparcir el voto entre los 6 que son los mismos, pero que van con 6 diferentes camisetas y tú te la crees. Entonces ya empezó el fraude. El fraude es como el embarazo. El embarazo dura 9 meses para que nazca la criatura. O sea, el fraude se embaraza. Ojalá pueda seguir mi lógica, porque es muy simple. Cuando el embarazo está caminando perfectamente bien, la madre está perfecta y la criatura todavía no le ve la cara. Ahora ya sabemos si va a ser hombre o mujer, pero antes no se sabía, o sea, el embarazo era silencioso. El embarazo era una sorpresa. Hoy día el embarazo estaba cantado. Ninguno pasaba del 14%, pero la protesta encarnada en Castillo superaba a cualquiera de los candidatos que ya tenían el Congreso controlado. Entonces, desde el primer día dijeron, a este tipo no lo aceptamos. No estoy defendiendo a Castillo, estoy defendiendo el voto popular. Cualquiera que hubiera ganado hubiera tenido mi misma tesis. El que gana, gana. Pero como te hicieron una trampa de arranque con la segunda vuelta, ellos ya tenían el control del Congreso, que es el que hoy día gobierna. Entonces, dijeron, muy bien, vamos a aceptar a Castillo. Ya Castillo ganó antes que se levante el pueblo. Vamos a dejarlo a Castillo con el membrete terrorista comunista.
El partido que ganó se llamaba Perú Libre, y Perú Libre tenía la mayor cantidad de congresistas que después se voltearon, como siempre, y formaron su propio partidito. Y al final, los que se le voltearon a Perú Libre y se le voltearon a Castillo finalmente. Y votaron en contra, a favor de la vacancia en la última. Entonces Castillo perdió sus propias huestes, que eran los candidatos de Perú Libre, que, como dice Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, nunca puedes perder a tus huestes, nunca, porque vienen los mercenarios y vienen lo que lo decía Maquiavelo en su libro, a quien él llama los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los que te van a visitar, que son los perdedores. Entonces Castillo, en su ignorancia política, lo dije del primer día, no lo digo ahora porque me pueden interpretar mal, Castillo, en su ignorancia política, se deja asesorar por los extranjeros. Ergo, los caviares. Le ponen a Mirta Vázquez. Sacan a Bellido y ponen a Mirta Vázquez. Toman el control los caviares y pierde, y dice algo Castillo terrible. Cuando le preguntan, ¿y Cerrón? No sé si esa frase se la atribuyen textualmente, si la dijo exactamente o se la sacaron de contexto. Dijo, a Cerrón, ni de portero. Entonces ahí se rompe la unidad. Se rompe la unidad y cada uno se dispara por su cuenta y forma su mini partido. Pero la mayoría, que debió ser sólida, se rompe. La traición siempre se da en el Perú. Siempre hay un motivo para irte. No pienso como él, la verdad es que discrepo, y al final la traición es parte de nuestra historia. Esta te la canté yo. El hecho es que hoy día gobiernan los perdedores. Los perdedores gobiernan sin que te hayas dado cuenta por la traición que ha habido en el Congreso. La campaña fue tan brutal contra la democracia que hoy día tenemos una democracia con un disfraz. Ojalá me entiendas. No estoy diciendo que es buena o mala, ¿no? Yo no califico si es buena o mala. Para mí es un disfraz que tiene la democracia y que en el fondo hay una dictadura. Pero hay una dictadura de los perdedores. Y los perdedores que hicieron la campaña para que se vaya Castillo, le dieron una pistola para que Castillo se suicide políticamente. ¿Cuál fue esa pistola? El engaño, la presión, a través del poder mediático, el poder económico, donde a Castillo no lo dejaron respirar un solo día y finalmente se terminó Castillo suicidando. A Castillo se le acusó de ladrón antes de ser juzgado, antes de que tuviera una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se rompieron todas las instancias de la justicia porque fue la prensa quien sentenció a Castillo para llevarlo a la tercera moción de vacancia, al tercer intento de vacancia, que lo hizo a Castillo trastabillar cuando leyó el mismo libreto que alguien se lo alcanzó, que era el mismo exacto libreto que leyó Fujimori en el golpe exitoso
del año 93, del año 92. O sea, Fujimori dio un golpe perfecto. ¿Qué significa un golpe perfecto? Cuando tienes la información asegurada. Porque el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo primero que hace un presidente que va a dar un golpe es llama a los militares y le dice: muchachos, ¿están conmigo? Sí, me firman este documento, te lo firma el presidente del Comando Conjunto, te lo firman las 3 fuerzas, te lo firman los policías y te garantizan que la prensa está contigo. Ya nos compramos a la prensa, cosa que hizo Fujimori. Entonces tenía la prensa, tenía el poder económico, tenía las Fuerzas Armadas y todo lo tenía en las manos. Entonces Fujimori tuvo un golpe exitoso. En el caso de Castillo, que leyó el mismo discurso de Fujimori, en mi opinión, modesta, pero te la dejo para que la pienses. Castillo, en su ignorancia, repito, en su ignorancia política, cayó en la trampa porque él no tenía nada, pero le dijeron que tenía. Y Castillo se la creyó. Entonces le dijeron: tú vas a hacer lo mismo que Fujimori, y Castillo se la creyó. ¿Estamos de acuerdo o no? O alguien me podría decir que el discurso de Castillo fue distinto al de Fujimori. El discurso fue el mismo, con la única diferencia que Fujimori planificó esto y a Castillo se lo planificaron para que él se suicide políticamente. Ahora, en política, los muertos reviven, ¿eh? O sea que Castillo, al ser tan golpeado por un sector de la prensa, o casi toda la prensa tradicional, es porque no le dio dinero a la prensa. Entonces Castillo ha dejado un bolsón de lectores que consideran a Castillo una víctima de su suicidio político. Ahora bien, vamos a desmenuzar, como decía Derrida, vamos a deconstruir una mentira. Esta farsa electoral que empezó en el 21, que tenía como objetivo tener el Congreso primero y después tener la presidencia, encuentran en Castillo el hombre perfecto que tenía como primera vicepresidenta a Dina Boluarte. Ellos estudian a Dina Boluarte y la acusan también a Dina Boluarte de ser comunista, terrorista, peor que Castillo. Al comienzo era peor que Castillo. Esta mujer es peligrosísima, etcétera, etcétera, pero se dan cuenta que Dina Boluarte, al recibir la primera denuncia constitucional, toma distancia de Castillo. Y estos que tienen mucha experiencia, Montesinos y su gente, dicen: ya tenemos nosotros nuestra carta bajo la manga, que es Dina Boluarte. Hay una palabra, perdónenme, ojalá me interpreten bien, estoy jugando con las palabras. Cuando una persona es muy audaz, muy taimada, muy canalla, se le dice: ese tipo es taimado, ese es un hombre taimado, es audaz, es canalla, juega sucio, ese es el taimado. Es un adjetivo. Pero nosotros decimos, al menos yo digo, es un hombre ladino, es un hombre ladino, que significa taimado, canalla, tramposo, vivo, audaz. Tú puedes escoger cualquiera de los calificativos para cuando tú le dices a una persona: esta persona es una persona taimada,
la estás insultando. Esta es una persona ladina, la estás insultando. Entonces ellos ven a la Dina Boluarte como la posibilidad de que sea Dina Boluarte la que traiciona a Castillo. Y a Dina Boluarte se le prenden los focos y dice, maravilloso, tengo la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del Perú, con el apoyo de la prensa. Entonces, como el fujimorismo no podía conseguir los votos necesarios, a pesar de los traidores, a Castillo le dicen, en su ignorancia, Castillo, ya tenemos los votos. ¿Quién se lo dice? Ahí está la pregunta del millón. ¿Quién se lo dice en ese contertulio que hubo en Palacio de Gobierno entre las 9 de la mañana y las 11:30 de la mañana? ¿Quién se lo dice? Se lo dice alguien. No sabemos quién, no hay ciencia cierta de quién se lo dice. Entonces Castillo, en su ignorancia política, se tira a la piscina y cae como si hoy día me visitara mi abogado, o a ti te visitara tu abogado en la noche, tu abogado, tu hombre de confianza, y te dijera, mira, fírmame este papel porque hay que pagar una deuda a la tarjeta de crédito y si no pagas hoy te embargan tu casa. Algo así pudo ser. Digo, estoy haciendo un ejercicio con una metáfora. Entonces tú a tu abogado o a la persona de confianza, si te dice eso y te agarra con los pantalones abajo, tú firmas sin leer. Y en mi opinión eso es lo que hizo Castillo en su ignorancia. Castillo creyó en los que le dijeron que el golpe iba a ser igual al de Fujimori, que ya habían antecedentes que era Fujimori y que él tenía que hacer exactamente lo mismo que Fujimori, porque Fujimori tuvo el apoyo de la población y él también lo iba a tener porque la gente quería que cierre en el Congreso, que tiene 4% de aprobación. Castillo se la cree y Castillo lee de manera temblorosa el mismo discurso de Fujimori, porque a él le garantizan que tiene todo bajo control y que el pueblo lo iba a aplaudir. Todo esto estaba armado, en mi opinión. Es mi opinión. Si ustedes me creen, son libres de no creer esta historia que yo les cuento. Esto se arma porque en política no hay casualidades. Hay causalidades, causas, con efectos. El efecto es el que estamos viendo ahora. Dina Boluarte tenía las características perfectas para convertirse en la Dina que ellos necesitaban. Ellos necesitaban una mujer que se atreviera hoy a nombrar a Williams, su enemigo, presidente del Congreso, su sucesor cuando ella se vaya de viaje. Como Dina está acusada de delitos de lesa humanidad, de los cuales no se va a salvar, ella con el presidente del Congreso tiene la jugada perfecta, que es irse del país en caso de que las papas quemen, y el que sería el presidente sería, por ley que se ha firmado hoy y que está seguramente publicada en El Peruano mañana, donde el presidente del Congreso asume la presidencia de la República. La señora Dina Boluarte pide asilo afuera y el asilo se lo dan. ¿Dónde? En algún país aliado que ya consiguieron. ¿Por qué? Porque esto está muy armado
y los que no crean que esto está armado, tienen que analizar que por primera vez en la historia, una presidenta no elegida por el pueblo, que en una semana con el ejército mata a más de 27 personas de manera oficial y no sabemos cuántas de manera no oficial, unos dicen que son 50, asesinados, asesinados por la espalda, con balas de guerra. Los han cazado como una cacería, acusados de vándalos. O sea, a los vándalos en el Perú se les mata. No se les apresa, no se les doblega, se les mata. Entonces Dina, ante el mundo internacional, latinoamericano especialmente, están viéndola como una mujer que ya cometió delitos de lesa humanidad. Entonces el Congreso le dice a Dina, tú ándate tranquila del país, tómate un mes afuera, algún foro que te vamos a fabricar, alguna invitación de Estados Unidos fundamentalmente, o de algunos otros movimientos políticos como los nuestros, y dejas a Williams en la presidencia. En esos 15 días que se queda Williams, ponen a votación te lo estoy cantando, te la estoy cantando, ponen a votación en el Congreso, en la Comisión de Constitución que preside un fujimorista, y él en el Congreso, que preside el Congreso, presentan todos los proyectos de ley que necesitan sacar en los días que Dina está fuera del país. Si las papas queman, Dina se queda, y se queda fuera, igual que Fujimori. Y ya no sería Paniagua, sería Williams en quien recaería la presidencia de la República. ¿Quién es Williams? Williams pertenece a la hueste fujimoristas, a comarca, con antecedentes, que sería el representante más duro que tendría este gobierno cívico-militar desde la óptica, discutible por cierto, de que ha sido un acto constitucional de la Constitución que ellos van a cambiar. Entonces, esta jugada que para ti y para mí probablemente, para ti más, porque yo estoy analizando todos los días, pero probablemente tú no tienes tanto tiempo para analizar, te puede parecer una locura. Te lo estoy diciendo el 27 de diciembre, un martes, para que nunca te olvides de lo que te he dicho. Entonces acá se abren dos posibilidades. Que los perdedores gobiernen, que Dina se fugue y que Williams gobierne hasta el 24. Dina solamente sirvió para la primera etapa. Una posibilidad. La otra posibilidad es que Williams se encargue de cambiar todo y cuando viene Dina ya está protegida por los cambios congresales. Sigamos en el análisis porque hay en este momento 5.000 personas que pueden hacer su propio juicio, ¿no? Porque cada persona es libre de pensar y de opinar. No es delito de opinión lo que yo estoy haciendo. Opinar no es un delito. Pensar menos. Decir las cosas no es un delito. El delito es hacer las cosas. Yo puedo decir cualquier cosa y no estoy cometiendo delito. Menos invitar a la muerte, a la sedición, al crimen, al asesinato. Eso ya soy un actor intelectual. Acá han habido varios actores intelectuales en la prensa del país, pero han pasado desapercibidos porque son actores intelectuales pagados para que hagan esa labor.
lo que Maquiavelo, en su libro El Príncipe, le llamaba los mercenarios. O sea, esto está escrito. Esto no es un invento mío. Esto es el arte de gobernar cuando el fin justifica los medios. Vale todo con tal de ganar. Entonces, hoy día, la conclusión es que gobierna nuevamente Montesinos con Otárola, hombre de Ollanta, Ollanta con los militares, y hoy se ha consolidado en el Perú una pseudo dictadura o una pseudo democracia, como quieras llamarle. Pero esto no es ni democracia ni una dictadura con tanques que entraron a Palacio y se autonombraron los generales, o un general se nombró presidente de la República. Ya no es así, eso no funciona. Tienes que maquillarla, hacerle la cirugía plástica a la democracia y presentar a alguien que en el fondo solamente es el rostro de una dictadura. Ahora, para alegría de muchos, entre ellos los de Obras, que están festejando y están muy contentas mis huestes de Obras, me dicen: don Ricardo, tenemos un año para armar el partido político Obras, necesitamos solamente 70 comités, 20.000 firmas, y Obras se inscribe como partido para las elecciones. Y ya usted no tiene que esperarse para el 26, que sería muy lejos. Espérese un añito, don Ricardo, y usted se lanza a la presidencia. Esa me la han pedido ayer dos dirigentes políticos de otros partidos, y me la han pedido los dirigentes de Obras en todo el Perú. Don Ricardo, me dicen, están trabajando para usted. Yo le digo, pero yo no estoy. Sí está, me dice, porque va a tener usted un año más nada más. Entonces la gran esperanza es que Obras tiene el tiempo suficiente para ser partido político. Y tenemos un año para buscar a la mejor gente de todos los partidos que sean humanistas y que busquemos a los humanistas que están a un lado o al otro, que querramos un país en paz, con garantías constitucionales para todos, que cumpla las vigas maestras del movimiento Obras. Entonces Obras va a invitar a quienes quieran participar de un movimiento serio, responsable, que ya tiene experiencia para conducir con la nueva sangre de la política peruana la construcción de una verdadera democracia con transparencia, en lucha frontal contra la corrupción y la restitución de los derechos fundamentales de la persona. Eso es lo positivo para mí. Por eso estoy contento que hayamos tocado fondo, porque hemos tocado fondo, señoras y señores. En la vida republicana que a mí me tocó narrar en mis 50 años de comunicador, nunca vi que en 7 días maten por la espalda, que casen, que asesinen a 27, 30, 50 compatriotas. Nunca sabremos la cifra. ¿Por qué te digo que hemos tomado a fondo? ¿Por qué te digo que hemos tocado fondo? Porque en este momento pueden tocar la puerta de tu casa, acusarte de cualquier cosa, ya sabes de lo que te pueden acusar, y darte 25 años de cárcel. Y tú no te has dado cuenta, porque mientras no vayan por ti y vayan por tu vecino, tú vas a decir, claro, mi vecino, que se lo lleven, porque él en verdad quería democracia, y ahora estamos en un gobierno que va a poner orden en la casa, porque esa es siempre la figura. La gente no quería orden, ya llegó el orden. Por eso los golpes militares de derecha funcionaron perfectamente bien durante toda la historia republicana. Han habido más golpes militares que gobiernos democráticos.
Este es uno más. Pero no podían ser tan groseros, entonces buscaron a la Dina Boluarte, la Dina, porque ha actuado de una manera ladina, audaz, sagaz, y hoy día es la presidenta del Perú, que nadie pudo imaginársela que podía ser. Imposible imaginarse que podía ser. Si este comentario te gusta, compártelo, ya son 5.000 personas en vivo. Y dime si has podido compartirlo el día de mañana. Mis comentarios ya no se pueden compartir, porque de acuerdo a los algoritmos de Facebook, cuando yo hacía 5.000 personas, pasaba el 1.000.000 de reproducciones. Pero ahora, el otro día hice 40.000 en vivo y no hemos pasado las 260.000 reproducciones. Quiere decir que los algoritmos de Facebook, controlados en Lima por una institución que maneja el Diario de la República, ya tienen el control de las redes sociales en el Perú. Por lo tanto, hoy 27 de diciembre del año 22, no te olvides, te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a 5.000 personas. Para que esas 5.000 personas la compartan con sus amigos. Y de estas palabras se enteren 1.000.000 de personas mañana. Si es fuerte lo que digo para algunos, es mi opinión. Y la opinión es en democracia y con respeto a la opinión de otros. Yo veo un 24 promisor, porque pueden pasar de acá al 24 dos cosas. Primero, que se vaya Dina. Lo segundo es que Dina haga las elecciones en el 24 o que Williams se quede al frente y la haga Williams. La otra posibilidad es que Williams no dure ni un mes más, porque ante tanto engaño la gente dice, miren, ya no, apresuren las elecciones al 23, cosa que los partidos políticos no van a querer, porque en este momento solamente irían los partidos tradicionales que están inscritos, pero no los nuevos partidos que quieren inscribirse. Ese podría ser mi caso de Obras, que si yo tengo un año, logro inscribirme, si yo tengo 4 meses, no logro inscribirme. O sea que Dina está trabajando para que Obras se inscriba. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, si es en el 24, Obras iría con la mejor gente a la presidencia de la República. De todos los partidos, de los disidentes. Porque los disidentes, si vienen a Obras, tienen que firmar las vigas maestras y comprometerse que la traición en la nueva ley que vamos a proponer nosotros al Congreso, la traición es capitalizada como uno de los delitos capitales en el Perú a partir de que Obras logre llegar al Congreso de la República. Sería el primer planteamiento que haría Obras. La mentira tiene que ser capitalizada como pena capital. Traidores a la patria. ¿Por qué es traidor a la patria el que le miente al pueblo? El que traiciona al partido también tiene que ser considerado traidor a la patria, porque tú no puedes morderle la mano a quien te dio de comer. La traición es el último círculo del mundo de Dante Alighieri. La traición es el último círculo. El Perú ha llegado a naturalizar la traición para el logro de los objetivos políticos.
Y yo desde acá te digo que si nosotros formamos un partido político, vamos a recoger a los mejores hombres que veamos en su actuación este año 23. Los vamos a llamar, vamos a conversar con todos. Vamos a conversar con una buena persona que puede haber sido de Perú Libre. Vamos a conversar con una magnífica persona que puede haber sido un fujimorista arrepentido. Podemos conversar con alguien, pero ¿cuál es su primera condición? No ser traidor. El traidor está descalificado de entrada. Y así tendremos que agradecerle al fracaso de ese sistema democrático perverso, donde ya elegimos siempre lo peor desde hace 20 años y nunca elegimos lo mejor. Esto es lo que quería decirles hoy el 27 y termino recordando a mi abuelo Alejandro Belmont Marquesado, sobrino nieto de el mariscal del Perú, don Ramón Castilla Marquesado, nacido un 1 de junio de 1883, quien viviera 93 años y que me dijo alguna vez de niño, ciudadano, algún día, leyendo mis libros, tú te puedes encargar de conducir. Yo no le entendí nada de lo que me decía mi abuelo, pero me dejó su libro que lo estaba repasando hoy, y te quiero decir algo muy importante para terminar. Cuando las águilas vuelan y se van, los loros comienzan a cantar. Ha llegado el momento que regresen las águilas, para que los loros se callen para siempre. Muy buenas noches.